Ha comenzado a grabarse la clase. Muy bien, chicos. Díganme, alguien, un doctor, que me diga cuál es la diferencia entre la transmisión por gotas y la transmisión aérea. Doctor, buenas tardes, ¿se escucha? La Hola. doctora Adonai Carmiz Sosa Chávez está allí. Stephanie quiere participar. Stephanie, dinos, coméntanos. Doctor Hueda, buenas tardes. Me parece que la transmisión por vía aérea es porque las microgotas se encuentran en el ambiente y se esparcen por el tamaño que son diferentes a las gotas. Serían micro de 3 a 5 micras, creo. Y la Ya, distancia entre personas es menor. ya. Entonces, los agentes infecciosos normalmente no se transportan como agentes únicos cuando salen por la vía respiratoria, sino que se transmiten por las gotas respiratorias. Estas gotas respiratorias pueden ser las gotitas respiratorias que son de 5 micras, que también son las gotitas de flush, ¿no? Estas gotitas son mayores de 5 micras y por su peso que ellos tienen no suelen alcanzar distancias tan largas. Por lo general es una distancia de 1 a 2 metros. Mientras que también se pueden transmitir algunas enfermedades por aerosoles. Nosotros cuando tosemos, cuando estornudamos, no solo generamos gotitas respiratorias, sino también generamos aerosoles. Y estos aerosoles pueden ser menores de 5 micras, ¿no? Generalmente todos estos aerosoles se producen en mayores cantidades en los procedimientos médicos. Y estos procedimientos médicos son intubación orotraqueal, aspiración de secreciones, la ventilación presión positiva, maniobras de RCP. En estos procedimientos o en las nebulizaciones, por ejemplo, ¿no? Todos estos procedimientos están proscritos en la actualidad por el tema de que pueden generar aerosoles a grandes cantidades y potencialmente contaminar un área. Entonces, estos aerosoles sí pueden transmitirse a una distancia entre 5 a 7 metros y pueden quedar suspendidos en el aire, ¿no? No caen con el peso de la gravedad al suelo, sino que pueden quedar suspendidos en el aire y una persona pasar a una distancia no tan cerca del paciente y contagiarse, ¿no? Queda claro ese asunto, ¿no? Son muy pocas enfermedades las que se transmiten por aerosoles. Estas son tuberculosis a la cabeza, varicela y sarampión, ¿no? Y todas las demás que son enfermedades respiratorias virales o incluso bacterianas, siempre y cuando se generen procedimientos que hagan aerosoles, ¿no? Pero las que sí tienes que usar tu mascarilla N95 para atender a estos pacientes son tuberculosis, y dentro de ellas al Mycobacterium leprae, no solo al Mycobacterium tuberculosis, varicela y sarampión. Para todas las demás, las mascarillas quirúrgicas sirven para la protección siempre y cuando no se generen aerosoles. ¿De acuerdo? Muy bien, Stephanie. Muy bien. Sigamos con este asunto. Es posible que también sea transmisión transplacentaria o por leche materna. Es posible que sea también por contacto directo. La mayoría de personas que se infectan tienen entre 10 a 19 años y la segunda son los adultos entre de 30 años más o menos. Como casi todas las enfermedades infecciosas, los varones son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad. Hay algunas variaciones genéticas, principalmente en la respuesta TH1, que predisponen a formas más severas y mayor riesgo de contagio. En el 2011, este es el dato más reciente sobre la epidemiología de la enfermedad de Hansen, nos dicen de que existen 219,000 casos nuevos de lepra solo en este año, de los cuales la mayoría suceden en el sur y este del lejano oriente, 36,000 casos en América y 12,000 casos en África. Cuando vemos la epidemiología, vemos de que este está concentrado básicamente en 3 países, la India, Brasil e Indonesia. Estos 3 países logran concentrar al 83% de todas las infecciones por lepra en el mundo. Y la lepra ha sido eliminada
de 119 de los 122 países que se consideraban endémicos en el año 1985. Lamentablemente, Perú no ha logrado eliminar la lepra y todavía seguimos observando algunos casos, principalmente en las áreas tropicales de la selva peruana. En cuanto a su microbiología, ¿alguien me puede decir qué ve aquí? ¿Qué es lo que se ve en esta imagen? Vamos, amiguitos, hagamos fluir esto para terminar y aprovechar nuestro sábado. Pregunto entonces, Adriana Kenta Coaila, ¿estás allí? Adriana. Creo que ustedes, doctores, están dejando la laptop encendida y se van, ¿ah? Y eso no es la idea de las clases. Muy bien. Ana Sofía Anco. Hace un momento también le pregunté, ¿o no? Presente. Hola, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué es estos rojos? ¿Cómo lo describirías? En primer lugar, ¿es gram positivo o es gram negativo? Es gram ¿De qué color se ven los gram positivos? Recuerden. Se ven medio azulados. Azulados, Los, violetas, ¿no? Bien. ¿Y los gram negativos? pues rojos. Rojos, ¿no? Bueno, esto tiene una característica de gram negativo, se podría decir, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo segundo que tienes que caracterizar? ¿Son cocos o son bacilos? Son bacilos. ¿Bacilos? Bacilos, ¿no? Sí. Claro, son bacilos, son lineales, si te das cuenta, ¿no? Entonces, estas características, cuando tú veas un análisis de esputo y encuentres estos bacilos de color rosado, fucsias, nos está diciendo altamente un bacilo tuberculosis, ¿no? Son muy parecidos a la tuberculosis. Todas las tuberculosis las vas a ver de esta manera. Entonces, son bacilos rectos o ligeramente curvados. En las tinciones de Gram son Gram positivos, pero esto no es una tinción de Gram, ¿no? Esta es una tinción de Ciel-Nielsen. ¿Recuerdan las tinciones de Ciel-Nielsen? ¿Qué detectábamos en las tinciones de Ciel-Nielsen? Sigamos con las preguntas. A ver, a ver. Andrea Yankee García. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Recuerdas la distinción de Ciel-Nielsen? ¿Cuál era el objetivo de hacerla? Detectar bacilos ácido alcohol resistentes. Exacto, ¿no? ¿Cuáles son bacilos ácido alcohol resistentes? Pregunta de una. Disculpe. Que es una pregunta de NAM, lo digo. Bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Qué bacilos ácido alcohol resistentes conoces? El bacilo de Koch, el de la tuberculosis. ¿Ya? ¿Qué más? Es una pregunta un poco más compleja, no te preocupes. Sí, es una pregunta más difícil. ¿Alguien que sepa qué otras bacterias son ácido alcohol resistentes? ¿Alguien en este salón de 41? Corynebacterium, claro, Corynebacterium, ¿no? Nocardia. Bueno, las coccidioides nosotros lo hacemos en una tinción especial que es la tinción de Kim-Jong. Para tinción de Kim-Jong en heces para buscar Cryptosporidium, coccidias, ¿no? Que también son ácido alcohol resistente. Pero la tinción de Kim-Jong es una tinción de Ciel-Nielsen modificado. Una tinción de Ciel-Nielsen modificada, ¿no?
Pero las principales bacterias que son ácido alcohol resistentes son tuberculosis, tanto lepra, tanto Mycobacterium avium complex o Mycobacterium tuberculosis u otras micobacterias atípicas que vamos a ver, nocardia y Corynebacterium, ¿no? Corynebacterium. Esas son las principales. Muy bien, sigamos. El tiempo de duplicación es de 11 a 13 días. Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo de duplicación de Mycobacterium tuberculosis? Tan, 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 tan. Sigamos con las preguntas. ¿Dónde están? Ani Luz Guamán Rivera. Me imagino que para estar haciendo micobacterias típicas es Buenas porque tardes, doctor. ya hicimos el tema de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, Mycobacterium tuberculosis, ¿cuánto es el tiempo de duplicación? 11 días, doctor. Ese es el tiempo de duplicación de Mycobacterium leprae, pero de Mycobacterium tuberculosis, como no están haciendo ustedes prácticas, deberían estar aprovechando para revisar todos estos temas en su Harrison, ¿no? Y ya debería estar leído el Harrison, los capítulos que ya vamos tocando, ¿no? Tienen más tiempo y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque ustedes son estudiantes de medicina. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Bien, sigamos. A ver, alguien que levante la mano y que me diga cuánto es el tiempo de duplicación de Mycobacterium tuberculosis. Más o menos es eso, ¿no? Más o menos son 48 horas, entre 24 y 48 horas, ¿no? Y a pesar de que el tiempo de duplicación de Mycobacterium tuberculosis es de 24 a 48 horas, para que crezca en un cultivo, ¿cuánto tiempo tardamos? ¿En cuánto tiempo crece Mycobacterium tuberculosis en los cultivos? Levántenme la mano, levántenme la mano. ¿O quieren que siga acá preguntando? A ver, sigamos con las preguntas. Blanca María Elena. Me ponen de 3 a 6 meses, otros me ponen 2 semanas, otros me ponen 15 días. ¿15 días en dónde? En un cultivo, ¿en qué cultivo? Porque hay varios cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Tenemos los cultivos líquidos, MGT, GIS, BAC, cultivos sólidos, como GAWA, Lowenstein-Jensen. En Lowenstein-Jensen el tiempo de crecimiento más o menos son entre 4 a 6 semanas. Pero en los líquidos sí, crecen en 15 días, ¿no? 15 a 21 días, dependiendo el cultivo líquido que tú uses. Muy bien, sigamos. El tiempo de duplicación, entonces, miren, el de Mycobacterium leprae son de 11 a 13 días, o sea, es un tiempo de duplicación mucho más larvado. Y claro, posee una pared celular que contiene diversos lípidos y glucolípidos. En cuanto al espectro inmunológico, la OMS tiene una clasificación en 2 tipos y también hay una clasificación de Ridley-Joplin. Yo creo que ambas se complementan en sí. La clasificación de la OMS es una enfermedad paucibacilar y una enfermedad multibacilar. La paucibacilar, por general, hay pocas lesiones y el punto de corte para diferenciar ambas son 5 lesiones. Entonces, paucibacilar, menos de 5 lesiones que tengan el frotis de hendiduras cutáneas negativo para el VAR. Mientras que en las multibacilares vas a encontrar varias lesiones y el frotis positivo para VAR. Bien. Mientras que en la clasificación de Ridley-Joplin lo clasifica en 2 aspectos, entre el aspecto histológico y el número de bacterias. Y esta es la clasificación que generalmente usamos en la parte clínica. Diferenciamos la lepra de tipo tuberculoide de la lepra de tipo lepromatosa. Entonces, en la lepra tuberculoide vamos a tener pocas lesiones, mientras que en la lepra lepromatosa vamos a tener abundantes lesiones. ¿De qué va a depender de que hayan pocas o varias lesiones? De tu sistema inmune, ¿no? Si tu sistema inmune funciona bien, vas a tener pocas lesiones, mientras que si tu sistema inmune funciona mal, lo que vas a tener es muchas lesiones. ¿Qué respuesta esperamos tener
para microorganismos intracelulares, porque la tuberculosis son bacterias intracelulares. Sigamos con nuestras preguntas. Bruno Romero Cuaquira. Bruno, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria esperamos tener en una infección por microorganismos intracelulares? Linfocitos TH1. Ya, los linfocitos TH1, respuesta inmune celular, ¿no? La respuesta adaptativa celular específicamente, ¿no? Nosotros dependemos de la respuesta adaptativa celular para el control de microorganismos intracelulares. Muy bien. Camiles Cajadillo, dígame por favor algunos ejemplos de bacterias intracelulares. Buenas tardes, Hola, doctor, ¿se me escucha? sí, te escuchamos. Tuberculosis es una, ¿no? Sí. Eh, Muy bien, a ver, sigamos. Alguien que sepa. Levantó la mano Blanca. A ver, Blanca, dinos. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Ya. Entonces es clamidia, clamidia, legionela, legionela, y creo que legionela estoy de los intracelulares, ¿ah? ¿Qué más me dijiste? ajá, clamidia, legionela y rosella. Bueno, pues esas bacterias ya son... Legionela sí, ¿no? Clamidia, por supuesto. Por allí vi los Ajá, comentarios. Neisseria gonorrhoeae, por supuesto, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium leprae. Trypanosoma no es una bacteria, ¿no? No es una bacteria. Las ricketsias, ¿no? Por supuesto, ricketsias. En verdad, todas las micobacterias, tanto leprae, bovis, chelonae, todas ellas son intracelulares. Brucela, por supuesto, Brucela es una infección intracelular. Listeria, una infección muy importante. Entonces, todos estos ejemplos que ustedes me acaban de decir de bacterias intracelulares, tú esperas tenerlos en pacientes que tienen alteraciones de la inmunidad celular adaptativa, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades te pueden conllevar a una inmunodeficiencia celular adaptativa? Sigamos con nuestra rueda de preguntas. Cada vez son menos alumnos, no sé qué pasa. A ver, Carlos Sainz, Guarniz. Buenas, doctor. ¿Cómo Hola, ¿cómo está? estás? Quiero que me ayudes con ejemplos de enfermedades que afectan el sistema inmune celular adaptativo. No se me viene nada a la mente, porque No te preocupes, no te preocupes, pero tienes que revisar. A ver, por su VIH es el mejor ejemplo, ¿no? VIH es una enfermedad que afecta directamente a los linfocitos TCD4. ¿Qué otras enfermedades hay? HTLV, si bien incrementaba el riesgo de tuberculosis, lo que hace HTLV, recuerden, es inmortalizar a tus linfocitos TCD4. No hace una inmunosupresión tan severa como sí lo hace el VIH, pero sí definitivamente provoca unos linfocitos de no tan buena calidad, ¿no? Y en algunas personas los predispone a infecciones por intracelulares como tuberculosis, ¿no? Bien, qué otras enfermedades podrían producirte esto? ¿O en qué condiciones se podría dar? Es muy importante tener esto en cuenta porque si tú quieres pensar en una infección por listeria, si tú quieres pensar en una infección
por legionela o una rickettsiosis a todo dar, tienes que clasificar al paciente según el riesgo, ¿no? Y eso va a abrir tus posibilidades diagnósticas también, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una neumonía en un paciente con VIH en estadio SIDA, el principal germen que yo voy a sospechar sería en... ¿Ya hicieron clase de VIH? ¿Ya hicieron clase de VIH? ¿O todavía? Me estoy adelantando. Sí, ya. Entonces, ¿cuál es el principal germen que causa neumonía en un paciente en estadio SIDA? En VIH en general, neumococo, pues, girovesi, ¿no? Neumocistis girovesi, ¿no? No es lo mismo en un paciente que tiene una inmunosupresión de células TCD4, o sea, de la inmunidad celular adaptativa, que en un paciente que no lo tiene, ¿no? En otra persona normal, el principal germen sería neumococo. En ellos va a ser girovesi, ¿no? Y así sucesivamente podemos seguir con muchos ejemplos. Muy bien. Bien, sigamos. Entonces, la inmunidad celular adaptativa es la que va a ayudar a contribuir a la infección en el caso de la Mycobacterium leprae. Y esto va a depender del tipo de respuesta que se genere. Mycobacterium leprae, igual que la mayoría de microorganismos intracelulares, tienen la intención de evitar la respuesta TH1. Ustedes saben que el objetivo de la respuesta TH1 va a ser formar granulomas. Y los granulomas lo que van a hacer es matar al bicho dentro de este granuloma. Pero si no se forman estos granulomas, no va a contener a la infección y esta infección se puede diseminar y afectar a más órganos profundos, ¿no? Entonces, la respuesta TH1 va a asociarse al control de la infección. Pero si es que se asocia esta lepra lepromatosa a la expresión de linfocitos en los linfocitos de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, sin la producción de interferón gamma en las lesiones, lo que se va a producir es una respuesta TH2 y no va a haber un control adecuado de la infección. Entonces, este paciente que hizo una respuesta TH2, lo que nosotros vamos a encontrar es muchas lesiones y no formación de granulomas. Esto sería una lepra lepromatosa. Mientras que el paciente que produce una respuesta TH1 con gran producción de interferón gamma en las lesiones, va a formar pocas lesiones y va a formar muchos granulomas en las lesiones. Al haber granulomas, no va a haber bacilos. Y es por eso de que en la clasificación de la OMS veíamos esto, ¿no? Menos de 5 lesiones y la tinción de Gram iba a ser negativa. Mientras que en la multibacilar veíamos más de 5 lesiones y la tinción de Barr era positiva. Muy bien, sigamos. Algo característico, y es la perla diagnóstica en el diagnóstico de Mycobacterium leprae, es de que las lesiones en un huésped que tiene una inmunidad celular adaptativa adecuada, o que funciona parcialmente bien, van a tener estas lesiones, pero con anestesia de las lesiones. O sea, ellos no sienten en estas lesiones. Tienen lesiones de tipo máculas o placas, o a veces en forma de pequeños nódulos, pero son lesiones donde ha perdido la sensibilidad. Y esto es lo que caracteriza la lepra. Si tú tienes una persona que tiene estas lesiones y te dice, no siento nada en esta lesión, va a ser lepra. Va a ser lepra. Entonces siempre busquen ustedes las perlas diagnósticas para su diagnóstico. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mycobacterium leprae invade las células de Schwann. Estas células de Schwann tienen una proteína de unión a la laminina que se va a unir al PGL1 del Mycobacterium leprae. Y esto va a permitir, esta interacción va a permitir que se interiorice Mycobacterium leprae dentro de los nervios periféricos. Y al estar dentro, van a desencadenar una respuesta TH1, ¿no? Basada en TNF, interleucina 1 beta y interferón gamma. Todo esto, esta respuesta TH1 va a contribuir a la afección tisular inflamatoria e indicia apoptosis de las células de Schwann. Y es por eso de que pierden la sensibilidad. Esto sucede en el paciente que tiene una respuesta todavía adecuada, una respuesta TH1 adecuada. Pero si no la tiene, lo que vas a tener es múltiples lesiones, pero con conservación de la sensibilidad. Entonces, la lepra se clasifica en dos tipos, ya lo habíamos dicho.
una lepra tuberculoide con pocas lesiones y una lepra lepromatosa con muchas lesiones. Sin embargo, se ha creado un nuevo estadio que es la lepra limítrofe, y esta lepra limítrofe es el intermedio entre ambos. Esta lepra limítrofe puede ser tuberculoide limítrofe, que se caracteriza por tener entre 5 a 25 lesiones, con una leve disminución de la sensibilidad, ¿no? En la lepra tuberculoide teníamos pocas lesiones, entre 1 a 5 básicamente, son máculas o placas de bordes bien definidos, secas, descamativas y con anestesia importante. Esta es la principal característica de la lepra. En la lepra limítrofe tuberculoide vamos a tener 5 a 25 lesiones, en la limítrofe más de 25 lesiones, en la lepromatosa limítrofe innumerables lesiones infiltrativas de aspecto nodular, y estas son las características de la lepra, ¿no? Son lesiones descamativas, te puedes confundir con psoriasis incluso, ¿no? O también con enfermedad por ¿cómo se llama esto? Líquen, ¿no? Cualquier tipo, un líquen, te puedes confundir también esto, ¿no? Y la lepra lepromatosa, que tiene un inicio insidioso de máculas mal definidas, van a estar seguidas de una dermopatía infiltrativa, no descamativa, simétrica y con la sensibilidad intacta, porque no ha habido una respuesta TH1 de que mate a las células de Schwann. Y se va a caracterizar por unas cosas muy, muy curiosas, ¿no? Una de ellas es la facies leónica, que es un engrosamiento de la piel de la cara con acentuación de las arrugas, como un león. Hay una pérdida del pelo que afecta a las pestañas, una madarosis ciliar, y del tercio lateral de las cejas, la madarosis superciliar. Hay engrosamiento de los nervios periféricos, o sea, tú puedes llegar a palpar el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio tibial posterior, ¿no? Se vuelven palpables, crecen, pero aún así conservan la sensibilidad. Y puede afectar también al ojo, la mucosa nasal, laringe, hígado, riñones y también al hueso. Miren estas lesiones, o sea, son sumamente aparatosas, ¿no? Y esta persona sí tiene más de 25 lesiones, por supuesto, ¿no? Algunas de ellas llegan a ulcerarse incluso, ¿no? Entonces, este paciente definitivamente tiene una severa alteración de la respuesta inmune celular adaptativa para que haya esto, ¿no? Madarosis ciliar, recuerden, pérdida de las pestañas, y la superciliar cuando pierde la tercera parte de la parte distal de las cejas. Bueno, aquí no se ve la atrofia. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener a tuberculosis cutáneas, la sarcoidosis, granuloma de las piscinas, que es producido por Mycobacterium marinum, que vamos a ver más adelante, granuloma anular, granuloma multiforme, las granulomatosis con poliangeitis, la sífilis terciaria se pueden confundir con las gomas de las sífilis terciarias. Leishmaniosis cutánea, lo dudo bastante, porque esta leishmania suele ser en tipo úlceras, más que placas o nódulos. Algunas infecciones micóticas profundas, como histoplasma, paracoco, que suelen ocasionar lesiones, pero estas lesiones son tipo moluscoides, o sea, pápulas umbilicadas. Oncocercosis, lupus profundo o linfoma cutáneo. El diagnóstico, básicamente vamos a requerir un raspado o una biopsia de la piel. Y lo que vamos a hacer es una tinción de Nielsen o una tinción de FIT, que es una tinción modificada. Idealmente vamos a tener que hacer una biopsia de 6 lugares distintos. Y lo que hay que tener en cuenta es de que el Ciel-Nielsen puede dar lugar a muchos falsos negativos, ¿no? Igual que la biopsia, las biopsias generalmente para el diagnóstico de tuberculosis no suelen ser tan rentables. Se puede usar la serología de PGL1, que es más sensible en los polos lepromatosos, pero no en los polos tuberculoides, y el PCR es muy sensible, pero en formas multivacilares. Realmente el diagnóstico es un poco complicado, la sensibilidad del raspado y de la biopsia no es muy buena, y es por eso que hay que tener una perspicacia diagnóstica clínica. Las complicaciones a largo plazo básicamente tiene un tropismo, como hemos visto, por las células nerviosas, principalmente las células de Schwann, y puede causar muchas neuropatías en forma de neuropatías autónomas, motoras o sensitivas. Dentro de las autónomas, lo que produce es anhidrosis con piel seca, agrietada y úlceras crónicas que no van a cicatrizar.
En motora con debilidad, parálisis de pequeños músculos de la mano y el pie, y en las formas sensitivas con traumatismos no detectados, muy parecido a lo que sucede con los pacientes con pie diabético, ¿no? Forman sus pies de Charcot y también sus úlceras porque no tienen una adecuada sensibilidad y hacen una mala pisada. La ceguera se puede dar en el 2.8 de los pacientes con lepra multivacilar, o sea, la lepra lepromatosa, y la mayoría es por un lagoftalmos y queratopatía de exposición, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre lagoftalmos y ptosis palpebral? ¿Quién pregunto? ¿Siguen allí, amiguitos? Bueno, avanzamos. Hay algunas reacciones que pueden aparecer antes, durante o después del tratamiento. Generalmente aparecen después del tratamiento y son características muy particulares de la enfermedad por lepra. Una de ellas es las reacciones de inversión, que es secundaria a una respuesta TH1 exagerada, que es como un tipo de síndrome paradojal que se produce en la Mycobacterium tuberculosis. Esto por lo general se produce después de un mes y es un aumento de las lesiones, con aumento de los síntomas nerviosos también. Y síntomas focales pueden desencadenar en abscesos y en necrosis de los nervios, ¿no? Que pueden ser devastadoras. También un fenómeno inmunológico que es el eritema nodoso leproso, muy similar a lo que sucede con Mycobacterium leprae, y suele aparecer en forma de eritema nodoso en los miembros inferiores, ¿no? O sea, nódulos subcutáneos eritematosos, dolorosos, que habitualmente se asocia con fiebre y malestar. Y también puede haber una reacción mortal, que es el fenómeno de Lucio, que es básicamente por una invasión del endotelio, o sea, no solo de la piel y del sistema mesoperiférico, sino también del sistema endotelial. Y lo que va a producir es una vasculitis necrotizante, ¿no? Se van a formar placas hemorrágicas violáceas que se van a seguir de ulceración y necrosis. Entonces aquí se comporta mucho como una panarteritis nodosa y suele ser muy, muy grave. En cuanto al tratamiento, la OMS recomienda que para la lepra paucivacilar usemos Dapsona, rifampicina por 6 meses. Noten de que la OMS recomienda de que la rifampicina lo usemos 600 miligramos mensual, o sea, una dosis muy, pero muy baja. Mientras que en la lepra multivacilar recomienda el uso de Dapsona, clofazimina, más rifampicina mensual por 12 meses, ¿no? Entonces, estos son dosis bastante bajas, ¿no? Sin embargo, lo que usamos son las directrices de la FDA, que es lo mismo, pero usamos la rifampicina diario, ¿no? Que son las dosis convencionales que usamos para Mycobacterium tuberculosis, es decir, 600 miligramos al día. Vamos a vigilar mensualmente los niveles de transaminasas a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses, y también del calcio, urea, creatinina, bilirrubinas y déficit de glucosa 6-fosfato por el tema de la Dapsona, básicamente. Bien, ¿qué hace la Dapsona? La Dapsona lo que hace es bloquear la síntesis del ácido fólico. Tiene una vida media muy prolongada, es de 28 horas y tiene muy buena biodisponibilidad. Tiene riesgo de metahemoglobinemia y hemólisis en los pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato. Por favor, díganme ejemplos de otras enfermedades que tengamos que vigilar el déficit de glucosa 6-fosfato. Alguien que levante la mano, por favor. ¿Con qué otros medicamentos debemos vigilar esto? El déficit de glucosa 6-fosfato. Ya llevaron farmacología, así que este tema lo han tocado de todas maneras, ¿no? ¿Alguien? ¿Por dónde me quedé? ¿Aspirina no?
es un medicamento que estamos, o bueno, que ya estamos casi dejando de usar en el tratamiento del coronavirus. Exacto, la cloroquina y las quininas. Debemos vigilar esto en los pacientes que tengan déficit de glucosa 6-fosfato antes de dar cloroquina e hidroxicloroquina. Sin embargo, en Perú, en verdad en toda Latinoamérica, la prevalencia del déficit de glucosa 6-fosfato es muy, pero muy baja, ¿no? Menos del 1% en los estudios de prevalencia. Y es por eso que nosotros no lo vigilamos. Llevamos usando antimaláricos por mucho tiempo y hemos tenido muy pocos casos de metahemoglobinemia en estos usuarios, ¿no? ¿En qué más tenemos que dosarlo? En abacavir, que es un tratamiento antirretroviral. Y en la dapsona, ¿no? Básicamente esos son los pocos medicamentos donde tenemos que vigilar este déficit. Bien, como inhibe la síntesis del ácido fólico, al igual que otros, ¿qué otros medicamentos inhiben la síntesis de ácido fólico? ¿Me pueden decir? ¿Me pueden dar ejemplos? ¿Me puede dar ejemplos? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Sulfonamidas, por supuesto, ¿no? El cotrimoxazol. ¿Qué más? ¿Qué otros medicamentos nos puede causar bloqueo de la síntesis de ácido fólico? La sulfa sí, definitivamente, ¿no? Y es por eso de que se asocian con anemia plástica. Claro, cotrimoxazol es las sulfonamidas, ¿no? Pertenece a esto. Cipro, no. Ciprofloxacino. ¿Cuál es el mecanismo del ciprofloxacino, chicos? A ver, ¿dónde está? Diana Acevedo. Diana. Hola, Diana. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ciprofloxacino? Interfiere con el ADN girasa. Ya, inhibe la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, ¿no? La ADN girasa es la topoisomerasa 2. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros medicamentos me han dicho por aquí? Nitrofurantoína. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la nitrofurantoína? ¿Y para qué usamos nitrofurantoína? ¿Alguien? Creo que quiere participar. Edward Mamani quiere participar. Muy bien, Edward, te escuchamos. Edward. No lo sé, doctor. Muy bien, muy bien. Pero sí, lo usamos en infecciones urinarias, pero en infecciones urinarias que son no complicadas, exacto, no solo en cistitis, porque se acumula muy bien en la orina, pero no entra a las células, no entra al intracelular. Se acumula bien en la orina, igual que otro medicamento que usamos en infecciones urinarias, que se llama... ¿Qué otro medicamento se acumula muy bien en orina? Que usamos en infecciones urinarias. Muy bien, ¿dónde está nuestro amigo? Nuestra amiga. Bueno, Stephanie está participando. Evelyn, ¿estás por allí? Evelyn. Evelyn Díaz. No lo sé, doctor. Fosfomicina también lo usamos. Exacto, muy bien, muy bien. Fosfomicina y nitrofurantoína acumulan concentraciones en la orina que son 1000 veces por encima de la concentración mínima inhibitoria, y es por eso de que funcionan muy bien en las infecciones urinarias de tipo cistitis, o sea, solo en cistitis. Si es que tu paciente está haciendo fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar, ya estamos hablando de una pielonefritis. Y en este escenario no te va a servir, ¿no? En este escenario sí tienes que usar otro tipo de antibióticos. Muy bien, bueno, sigamos con nuestro tema. Muy bien, chicos, muy bien.
La rifampicina. Bueno, la rifampicina es un inhibidor de la RNA polimerasa 2, dependiente del ADN. La rifampicina es el mejor antibiótico contra Staphylococcus aureus. Bien, es el más bactericida, es el que mata más rápido a las bacterias del tipo estafilococo, pero tiene el problema de que si tú lo usas solo, rápidamente seleccionas mutantes resistentes, ¿no? Y es por eso que rifampicina nunca se usa como monoterapia, siempre tienes que usarlo como terapia combinada. Y también es el mayor bactericida contra Mycobacterium leprae. En Mycobacterium tuberculosis también sucede lo mismo. Es muy difícil reemplazar a la rifampicina. Tú puedes reemplazar a isoniazida, pues le das levofloxacino, pues no. Pero a la rifampicina, tienes que usar inyectables, tienes que usar medicamentos de primera línea. Es prácticamente ya un multidrogo resistente con solo la resistencia a la rifampicina. Además de que ya seas resistente a la rifampicina, en el 95% de los casos también lo va a hacer a la isoniazida. Tiene una vida media de 3 horas y tiene una muy buena biodisponibilidad. Sus efectos adversos, rash a la cabeza, hepatotoxicidad de tipo colestásico, ¿verdad? Colestásico. Y también produce un síndrome de flu-like, y algo muy característico de la rifampicina es de que produce una tinción anaranjada de las secreciones, es decir, de las lágrimas, de la orina, del sudor, sudas naranja, ¿bien? También puede producir trombocitopenia. Y uno de sus principales problemas es que induce el citocromo P450, ¿no? Y puede tener potenciales interacciones medicamentosas. Y eso sí que es un dolor de cabeza cuando usamos medicamentos inmunosuprimidos por VIH principalmente. La clofazimina también es un tratamiento antituberculoso que lo usamos cada vez más para la tuberculosis multidrogo resistente. Está ya dentro de la guía OMS como medicamento de primera línea para las multidrogos resistentes y las extremadamente drogoresistentes. Es muy bueno, tiene actividad antiinflamatoria, su mecanismo es desconocido. Como efecto adverso, puede ocasionar una coloración prácticamente generalizada de toda la piel y la conjuntiva de un rojizo o negruzco, que suele ser reversible después de suspender el tratamiento, pero después de 2-3 meses. Y la respuesta al tratamiento lo vamos a ver con el aplanamiento de las lesiones y la desaparición de estas pápulas, nódulos, placas. Y al momento de hacer una biopsia, el VAR tiene que salir negativo, ¿no? El VAR tiene que salir negativo para que tú digas de qué ha respondido. Como habrán visto, la terapia suele ser prolongada, ¿no? Igual en todas las micobacterias, las terapias suelen ser largas, ¿no? En tuberculosis tratamos 6 meses en la mayoría de los casos, ¿no? Y a veces nos vamos a los 12 meses. Si es que hay un tuberculoma, nos vamos a los 18 meses. Si es que es multidrogo resistente, los tratamos entre 12 a 18 meses. Muy bien. ¿Cómo estamos del tiempo? Creo que me estoy excediendo. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de apurar. Complejo Mycobacterium avium. Mycobacterium avium es una bacteria muy importante, principalmente en los huéspedes inmunosuprimidos. Es una enfermedad oportunista que es también definidora de SIDA. Puede ocasionar 3 tipos de espectros: enfermedad pulmonar, enfermedad diseminada y linfadenitis. La enfermedad pulmonar generalmente lo vamos a ver en pacientes con una edad mediana de 60 años, la mayoría de veces son mujeres, y tienen antecedentes de enfermedades respiratorias y uso de inmunosupresores. La enfermedad diseminada lo vamos a observar principalmente en inmunodeficiencia celular adaptativa, ¿no? Y esto la principal causa de inmunodeficiencia celular adaptativa es el VIH, ¿no? El SIDA. Y principalmente cuando el CD4 esté menor de 50. O sea, estamos hablando de un estadio de inmunosupresión muy, pero muy avanzado. ¿Bien? Y la linfadenitis es lo vamos a observar principalmente en los niños. Son bacilos inmóviles, aerobios, no formadores de esporas. En verdad, ninguna micobacteria forma esporas y todos son aerobios. A todos les encanta el oxígeno. Comprende a Mycobacterium avium y a Mycobacterium intracelular. Entonces, cuando hablamos de MAC, estamos hablando de Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelular. Son ubicos en el agua, en el suelo, tienen un crecimiento también lento, de 10 a 21 días en los medios sólidos, pero aún así es más rápido que el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Y tienen 28 serotipos. En un huésped que tiene las defensas normales, por lo general es avirulento.
Hay algunas serovariedades que son más predisponentes para hacer afección diseminada en los pacientes con SIDA, como es el serotipo 1, 4 y 8. Y la enfermedad por adquisición primaria es por ingesta o por inhalación. La enfermedad diseminada casi siempre es por ingesta, y es por eso de que los síntomas son más del tipo retículo endotelial, o sea, afección sistémica, ganglios, hígado y vaso. Y las formas respiratorias son principalmente por tipo inhalatorio. Al ingresar se va a adherir a las células epiteliales intestinales y va a producir catalasa, y esto va a incapacitar la acidificación de las vesículas e inhibe la fusión entre los fagosomas y los lisosomas, ¿no? Casi siempre todos los microorganismos intracelulares, su objetivo es evitar la fusión del fagosoma y de los lisosomas. Y si es que no lo evitan, ellos son tolerables a estos medios ácidos, ¿no? Un Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, puede sobrevivir en el medio ácido, ¿no? Y es por eso que tenemos que dar medicamentos que lleguen bien al calcio, ¿no? Como es piracinamida. La enfermedad pulmonar se va a desarrollar por la inhalación, se desconoce el periodo de latencia, pero aparentemente pueden ser meses o años, igual que la tuberculosis. Las lesiones tisulares suelen ser localizadas y macroscópicas, aparecen como nódulos, puede haber pleuritis granulomatosa, bronquitis, vasculitis y neumonía intersticial. Y el AP, por supuesto, vamos a encontrar granulomas bien definidos, con calcio central. El calcio es una característica de las micobacterias, en verdad, ¿no? Los granulomas caseificantes, principalmente de la tuberculosis. Tú encuentras un granuloma caseificante, y en el 99% de los casos aquí en Perú va a ser Mycobacterium tuberculosis. Pero también pueden ocasionarlo otros micobacterias y también algunas patologías fúngicas, como histoplasma, por ejemplo. También te puede ocasionar granulomas caseificantes. Mientras que el espectro de los granulomas no caseificantes es muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio, desde enfermedades bacterianas, autoinmunes, inflamatorias, hasta sífilis te puede dar granulomas no caseificantes, ¿no? Para que tengan en cuenta. Entonces, los granulomas casificantes, casi patognomónicos, casi, porque no lo son, de Mycobacterium tuberculosis. En la enfermedad diseminada, al estos pacientes no tener una respuesta TH1 adecuada, no van a formar granulomas. Y lo que vamos a observar son macrófagos esponjosos, hinchados, que están repletos de bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Vamos a observar adenopatías, como les había dicho, y si tú haces una biopsia del hígado o del vaso, también lo vas a poder encontrar, ¿no? Ya que la diseminación es básicamente hematógena. Y la linfadenitis, pues, es el crecimiento ganglionar, ¿no? Casi siempre el crecimiento de los ganglios cervicales, ¿no? Esto sí se puede ocasionar en huéspedes que no tienen ninguna alteración de las células inmunes, sino que simplemente fueron expuestos a una gran cantidad de un inóculo de Mycobacterium avium complex. Las manifestaciones pulmonares se van a caracterizar por tres tipos de manifestaciones muy características. Una de ellas es la neumopatía por jacuzzi, que está asociada con baños con agua caliente, que contiene el Mycobacterium avium complex. Y lo que va a ocasionar es una neumonitis por hipersensibilidad. Esto quiere decir una neumonía con infiltrados alveolares.
Alguien alzó la mano. ¿Qué pasó? Doctor, creo que por unos segundos se le fue la conexión porque no lo podíamos ver ni escuchar. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí, normal, doctor. Ah, ya, Hace unos bueno. ratitos nos había ido la conexión. Uy, lo lamento, lo lamento. Pero sí escucharon lo de enfermedad diseminada por MAC, ¿verdad? Esto estaba en medio de la explicación, si no me equivoco. Bueno, enfermedad diseminada por MAC, que les había dicho principalmente pacientes con SIDA avanzado, un CD4 menor de 50, que te diagnostiquen enfermedad por MAC y tienes VIH, es prácticamente decirte que te vas a morir, ¿no? Y te vas a morir en menos de 6 meses. Lo que va a ocasionar es un proceso infeccioso generalizado, que como les mencionaba, es muy característico en las infecciones por patógenos intracelulares. Dentro de ellas, salmonela, brucela, riquecias, listeria, legionela, todas ellas te pueden ocasionar estos síndromes muy característicos y hay que tenerlos en el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Es decir, fiebre, pérdida de peso, sea un síndrome consuntivo y anemia severa, ¿no? Va a haber adenopatías intraabdominales, hepatoesplenomegalia y colestasis disociada, que es cuando observamos elevación de la fosfatasa alcalina, elevación de la GGTP, sin incremento de las bilirrubinas, ¿no? Colestasis disociada básicamente te está diciendo hay algo que está inflamado allí. La linfadenitis, como les había dicho, que principalmente afecta a los niños y es en los ganglios cervicales y afecta a niños entre 1 y 5 años, básicamente. El diagnóstico, para el diagnóstico, la ATS y la guía ITSA nos dice de que tenemos que tener síntomas, hallazgos radiológicos, más algunos de los siguientes. Dos cultivos de esputos positivos para MAC, un lavado broncoalveolar positivo para MAC, varogranulomas en el cultivo para MAC, de las biopsias. Bien, por lo general el cultivo crece en 21 días en los medios sólidos y 14 días en los medios líquidos. Y la enfermedad diseminada, que se va a caracterizar a los pacientes con VIH-Sida, lo vamos a hacer por hemocultivos o por mielocultivos. La rentabilidad de los cultivos es muy alta, como pueden ver, 99% de los casos. Mientras que la linfadenitis sí vamos a necesitar una biopsia. En cuanto al tratamiento, vamos a tratar con claritromicina, etambutol y rifampicina. Y si es que la enfermedad es grave o tienes un paciente inmunosuprimido, vas a tener que añadir amicacina o streptomicina. En la neumonitis por hipersensibilidad, por ser una reacción de hipersensibilidad, lo que vamos a usar son básicamente corticoides. Y en la enfermedad diseminada, la mayoría recomienda reemplazar la rifampicina por rifabutina por el tema de las interacciones medicamentosas, ¿no? La mayoría de tratamientos antirretrovirales, tanto inhibidores de proteasa, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa como efavirenz, puedan ser alteraciones con la rifampicina por el tema del citocromo P450. Igual sucede con algunos inhibidores de integrasa, como es el dolutegravir, el raltegravir o el vitegravir, que se tienen que modificar las dosis por el tema de las interacciones con rifampicina. Y eso no sucede con la rifabutina. O sea, hay interacciones, pero son mucho menores. Y la linfadenitis, el tratamiento de elección es la erradicación quirúrgica. Bueno, ese es el tema de las interacciones que ya les había mencionado y que lo pueden leer más adelante. En un paciente con VIH-Sida que tiene un CD4 menor de 50, se le puede ofrecer profilaxis primaria para prevenir infecciones por MAC. Y esto se hace la mayoría de veces con dosis altas de acitromicina una vez por semana. ¿Cuándo lo vamos a interrumpir? Cuando el CD4 suba a más de 100 por al menos 3 meses. Muy bien, muy bien. Ahora hablemos sobre micobacterias no tuberculosas. En el mundo existen aproximadamente 150 micobacterias no tuberculosas. Dentro de ellas, el 50% pueden ocasionar enfermedades en los humanos o en los animales. Runyon es un doctor que clasificó a las restantes especies micobacterianas en función de la velocidad del crecimiento y de su capacidad de producir pigmentos en presencia o ausencia de luz. Entonces, normalmente nosotros son las bacterias que conocemos como tuberculosis, lepra, africanum, bovis, y estas no son clasificadas por Runyon, ¿bien? Runyon clasifica a todas las demás de estas en 4 grupos. En un grupo que son las fotocromogénicas de crecimiento lento, las escotocromogénicas de crecimiento lento, las no cromogénicas de crecimiento lento y las del grupo 4 que quizás son las más interesantes, que son las bacterias de crecimiento rápido.
Como pueden ver, algunas de ellas son generalmente patógenos, otras son patógenos ocasionales y otros son patógenos frecuentes o infrecuentes. Dentro del grupo de las micobacterias de crecimiento rápido, que como les había mencionado, son las más interesantes porque son las más frecuentes, quizás porque las detectamos más fácilmente porque crecen rápido en los cultivos. Y estas suelen crecer bien en placas de agar, o sea, en agar sólido, al cabo de 7 días, o sea, son de crecimiento rápido. Normalmente una bacteria extracelular, como un bacilo gram negativo o un coco gram positivo, ¿en cuánto tiempo crece en los medios de cultivo? Vamos a sacarlos a nuestros amigos voluntarios. Bueno, he preguntado mucho por el inicio, ¿no? Pero creo que esta semana nos toca como 3, 4 exposiciones seguidas. Así que no va a haber problema. Vamos a tener tiempo de preguntarles a todos. Muy bien. Entonces sigamos con nuestra lista de por aquí. Bueno, ahorita lo ha participado. Jacqueline Milagros Quispe Poma. ¿Estás con nosotros? Buenas Jacqueline. tardes, doctor. Sí, estoy. Hola, doctora, ¿cómo está? Me estaba preguntando cuánto tiempo normalmente crece una bacteria extracelular en los cultivos sólidos. Por ejemplo, una Escherichia coli en una orina. No recuerdo, doctor. ¿Alguien recuerda? En primer lugar, ¿en qué medio de cultivo medimos el crecimiento de bacterias gram negativas? Por ejemplo, Klebsiella. ¿Se acuerdan de sus agares, no? Su agar sangre, su agar chocolate, su agar acida, su agar McConkey, su agar sabor out. ¿Se acuerdan, verdad? Agar McConkey, muy bien. Entonces, en los bacilos gram negativos van a crecer en los agar McConkey, ¿no? Y básicamente los gram positivos los vamos a distinguir en los agar sangres o en los agar chocolates o en los acidas. Entonces, en un agar McConkey, ¿en cuánto tiempo, cuántas horas o cuántos días crece una bacteria extracelular como una Escherichia coli, como una Klebsiella, como un Proteus, como una Pseudomonas, etcétera, etcétera? ¿En cuánto tiempo? Porque estamos hablando de tuberculosis que crece estamos diciendo 4 a 6 semanas. Hemos hablado de Mycobacterium, de los micobacterios no tuberculosis que pueden ser crecimiento rápido, que dice 7 días, un crecimiento lento, que son generalmente más de 14 días. ¿Cuánto crecen estas bacterias que son más comunes y que los vemos día a día? ¿Alguien? 24, 48. Por lo general, nosotros observamos crecimiento en 18 a 20 horas, ¿no? Entre 18 y 20 horas, tú ya puedes saber si es que va a haber un crecimiento o no, ¿no? Y si es que eres muy estricto, lo puedes dejar hasta 48 horas para ver si es que está creciendo algo muy lento, ¿no? Nosotros dejamos una muestra de orina y si no hay crecimiento a las 24 horas, yo puedo decir con seguridad, en un 90% de los casos, que ese cultivo es negativo. ¿Bien? Igual con los hemocultivos. Si es que un hemocultivo es negativo hasta las 48 horas, yo digo con seguridad de un 95% que ese hemocultivo va a ser negativo. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Entonces, las bacterias extracelulares tienen un crecimiento muy rápido y son fáciles de diagnosticar en los cultivos sólidos. Pero las micobacterias crecen de todas maneras un poco lento. Aún así, las rápidas se les dice que crecen en 7 días. Recuerden este grupo: Fortuiton, Chilonae, Abscessus y Smegmatis. Mycobacterium smegmatis es un problema principalmente en los varones, ya que se encuentra en la smegma, ¿no? Por debajo del prepucio y el glande, en esa cubierta. Y algunos varones, al tomarse un cultivo o hacerse un BK de orina, puede salir positivo por esta Mycobacteria smegmatis, ¿no? Y no significa que tengas
tuberculosis genitourinaria. Hay micobacterias de crecimiento lento, ¿no? Que requieren más de 7 días para alcanzar un crecimiento maduro. Dentro de ellas tenemos a Kansai, Xenopus, Scrofulaceum, Ulcerans, dentro de las más principales. Por lo general, todas ellas crecen a unas temperaturas de entre 35 a 37 grados, excepto de Haemophilum, que requiere unas temperaturas un poco más bajas, y Xenopus, que crece a temperaturas mayor de 42 grados. Y tenemos también las bacterias de crecimiento, micobacterias de crecimiento intermedio, que por lo general son 7 a 10 días. Y entre ellas tenemos a Marinum y a Gordoneae. Marinum suele producir enfermedades asociadas con el agua, ¿no? ¿Qué otras enfermedades se asocian al agua? Por ejemplo, ¿cuál es el germen que está implicado en la celulitis de agua dulce? Ah, interesante esta pregunta, que también es una pregunta de NAM. Yo he enseñado, he hecho clases antes en CTO y también en Villamedic, y es por eso de que el tema de NAM siempre me ha gustado, ¿no? He sido cómputo general en mi examen de residencia. Salí segundo puesto en el examen de NAM. Y también hice mi internado en salud, ¿no? Entonces todo he hecho, mi internado, mis serums, mi residencia en salud. Y eso es porque aeromonas sí se asocia con el agua dulce. Pero la principal causa de celulitis en aguas dulces, aeromonas está bien, generalmente es con aguas calientes, baños termales por lo general es que la asocian, una infección muy severa, aeromonas, suele ser muy difíciles de tratar y suele ser más virulenta incluso que pseudomonas. Pero es Vibrio, ¿ya? Vibrio es principalmente en aguas saladas, ¿no? ¿Se colgó mi computadora? No. Muy bien, sigamos. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Enfermedades pulmonares, si tú tienes una enfermedad pulmonar y crecen micobacterias y no son tuberculosis, básicamente en otros países lo que hacen para distinguir una micobacteria en tuberculosis de una no tuberculosis es, tú tienes una tinción de Ciel-Nielsen positivo para bacilos ácido alcohol resistentes. Ya les dije que en Perú eso en el 99% de los casos va a ser micobacteria en tuberculosis. Pero en otros países como Norteamérica o en Europa, eso es muy variable. Las micobacterias no tuberculosis son mucho más, tienen una mayor incidencia, yo diría que hasta el 50% de todas las infecciones por micobacterias, y es muy importante distinguirlas. Entonces, ¿cómo los distinguen ellos? Hacen la tinción de Ciel-Nielsen, si es que sale positivo, le hacen un PCR para tuberculosis, ¿no? Que la mayoría de veces es un GeneXpert. Y el GeneXpert, si es que sale positivo, te está diciendo esto es una micobacteria tuberculosis. Mientras que si el GeneXpert sale negativo, te está diciendo esto es una micobacteria no tuberculosis y échate a buscar, ¿no? Échate a buscar. Entonces, eso es fácil en el material de PCR, solo secuencias el 40S del ribosoma y lo distingues. Entonces, en Estados Unidos, el MAC, seguido por Mycobacterium kansai, es el patógeno más frecuente de enfermedad pulmonar por Mycobacterium no tuberculosis. Y en Canadá, Reino Unido y Europa, Xenopus ocupa el tercer lugar, mientras que Mycobacterium malmoense es el segundo en los países escandinavos, ¿no? Entonces, son bacterias que generalmente no son muy prevalentes en Sudamérica, pero de todas maneras hay que conocerlos porque pueden venirte en un examen más adelante, ¿no? Algunos tal vez quieran postular al MIR. Se van a caracterizar por tos crónica con o sin producción de esputo, fatiga, con menos frecuencia malestar, disnea, fiebre, hemoptisis, pérdida de peso. O sea, síntomas de una tuberculosis. Las linfadenitis, por lo general, va a afectar a los niños entre 1 a 5 años y es la patología más frecuente por las micobacterias no tuberculosas. El 80% de todos estos casos es por MAC. El resto es Scrofulaceum, que acuérdense de la escrófula. Y el 10% por micobacterium tuberculosis. Acá en Perú el 90% será un micobacterium tuberculosis, ¿no? Y luego habrá MAC, micobacterium Scrofulaceum y todo lo demás.
abscesus, fortuitum, chelonae, también te pueden dar. Y recuerden, estas son las del crecimiento rápido, ¿no? Entonces, linfadenitis por Mycobacterium no tuberculosis, MAC, scrofulacium, y las micobacterias de crecimiento rápido, abscesus, fortuitum y chelonae. Usualmente van a afectar la cadena cervical anterior, suelen ser unilaterales e indoloras. Los ganglios pueden crecer rápidamente y formar fístulas, ¿no? Lo que sucede en las escrófulas, básicamente. El diagnóstico es generalmente biopsia, ¿bien? Y el tratamiento es, en casi todas, quirúrgico. Y puedes usar tratamiento médico como claritromicina con etambutol o rifabutina, ¿no? Pero la mayoría de escenarios se curan solo con la extirpación quirúrgica del ganglio, ¿no? También tenemos infecciones cutáneas y dentro de ellos vamos a tener al Mycobacterium marinum, que es el granuloma de las piscinas o de los estanques de los peces, ¿no? Va a producir pápulas violáceas de pequeño tamaño en manos y brazos que pueden evolucionar a úlceras, costras y costras superficiales. Muy, muy terrorífico. El diagnóstico va a ser mediante cultivos y biopsias y el tratamiento es con rifampicina y etambutol o con monoterapia, doxiciclina, minoxiclina, claritromicina o trimethoprim sulfa por un mínimo de 3 meses. También hay que tener en cuenta a las otras micobacterias de crecimiento rápido como Mycobacterium abscessus, fortuitum y chelonae como etiología de infecciones cutáneas y de partes blandas, en forma de úlceras básicamente. Dentro de ellas, hasta el 60% de los casos van a ser por Mycobacterium fortuitum. Chelonae suele aparecer en huéspedes inmunosuprimidos y el tratamiento es un mix de todo. Miren, usamos amikacina, cefoxitina, cipro, moxi, claritro, doxi, linezolid, sulfamidas e imipenem. A propósito de esto, estamos diciendo cefoxitina. Cefoxitina. ¿Qué antibiótico es cefoxitina? ¿A qué familia pertenece? ¿Dónde estamos? Jean-Pierre. Claro, es una cefalosporina. De primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta generación. Vamos, Jean-Pierre. Tiene 5 de segunda generación, dicen. De segunda, todos dicen de segunda. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pero a qué tipo de familias pertenece la cefoxitina? Ya sabemos que es de la segunda generación. Pero hay un nombre específico que tienen esta. Cefoxitina es un antibiótico de las cefalosporinas muy particular. Las cefamixinas, por supuesto. Las cefamixinas tienen la característica que cubren anaerobios. Son las únicas cefalosporinas que cubren anaerobios. Jean-Pierre se puso triste porque no lo dejaron hablar. Muy bien, discúlpanos, Jean-Pierre. La siguiente pregunta va a ser para ti. Sigamos. Ah, ya, Jean-Pierre quiere participar. ¿Y qué antibiótico es el linezolid? Por favor, déjenlo participar a Jean-Pierre. Estaba molesto porque no lo dejaron participar. Muy bien, Jean-Pierre acaba de encender su audio. ¿Está listo? Está listo para lanzar la respuesta. Vamos, Jean-Pierre. ¿Qué familia pertenece el linezolid? No te escuchamos, pero si deseas, escríbelo. Le pondré que no lo escucho. No. Y una cara triste. ¿Bloquea la síntesis de la pared celular? No, no bloquea la síntesis de la pared celular. Sigamos. Alguien que me diga a qué familia pertenece en primer lugar. Bacteriostático. Ya, es un bacteriostático. Y nivel 50S me dice. Oxazolidinonas. Muy bien, oxazolidinonas. Muy bien, chicos. Su internet funciona muy bien. Su internet funciona muy bien. Sigamos, sigamos. Hay una enfermedad muy característica que es la úlcera de Buruli. Es una enfermedad catastrófica. Busquen ustedes en internet, en Google, las imágenes de las úlceras de Buruli son realmente espeluznantes.
Y lamentablemente hay en el Perú, y hay que tenerlo en cuenta en estas lesiones profundas, ulcerosas, principalmente como diagnóstico diferencial de leishmania, ¿no? Leishmania es una enfermedad endémica en el Perú, suele afectar zonas de la sierra, básicamente, pero si tú tienes una leishmania, no lograste aislar el bicho, le diste estivogluconato y no mejora, tienes que pensar en una lesión por Mycobacterium ulcerans, ¿no? El manejo es básicamente resección quirúrgica y rifampicina, sulfamida, ciclofacimina. El pronóstico suele ser bueno, porque las manifestaciones son básicamente cutáneas. Enfermedades diseminadas por micobacterias atípicas, Mycobacterium avium en los pacientes con VIH principalmente, Mycobacterium kansai, genavense, Haemophilus, esto ya es marcianadas. Los que tienen que acordarse es Mycobacterium avium y Mycobacterium kansai. Y en los VIH negativos, Mycobacterium chelonae, que puede ocasionar un síndrome crónico con numerosos nódulos dolorosos, exudativos y de color rojizo, muy parecido a lo que sucede con Mycobacterium marinum y Mycobacterium abscessus en el 20% de los casos. Entonces, estos pacientes pueden que no tengan VIH, pero definitivamente tienen que tener algún tipo de inmunosupresión para que tengas una infección por una micobacteria no típica, una micobacteria atípica. El diagnóstico puedes hacerlo con medios líquidos o medios sólidos. Dentro de ellos, los métodos de BACTEC son los más útiles, se podría decir. Y también en los caldos rápidos modernos, que son los cultivos líquidos, ¿no? Las muestras deben cultivarse a algunas temperaturas especiales, en el caso del BACTEC en genavense por 6 a 8 semanas, y algunos por un periodo de 10 a 12 semanas, que son básicamente las de crecimiento lento, ¿no? Esto es un ejemplo de Mycobacterium fortuitum chelonae. Son micobacterias que crecen con rapidez, son de crecimiento rápido, ya habíamos dicho, fortuitum tanto como también chelonae, y no forman pigmentos, ¿no? En raras ocasiones pueden producir enfermedad superficial y sistémica en los humanos, ¿no? Estas son las características también de fortuitum y chelonae, ¿no? Que pueden ocasionar infecciones cutáneas en formas de abscesos recurrentes, ¿no? Purulentos. Responden bien a la amicacina, a la doxiciclina, streptomicina o a la rifampicina. Y el manejo quirúrgico si es que están muy fluctuantes, ¿no? Y creo que eso es todo, amigos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, amigos? A ver, Ítalo, dime. Ya. La lepra tuberculoide generalmente van a ser igual que la psoriasis, placas descamativas, pero no en las mismas ubicaciones, porque generalmente psoriasis suele afectar las regiones de las flexuras, de los pliegues, ¿bien? Mientras que la lepra suele afectar zonas extensoras, básicamente otro tipo de superficies. Y la característica principal de la lepra tuberculoide, que serían las lesiones tipo placas o máculas, es la anestesia, ¿no? La anestesia, o sea, hay pérdida de la sensibilidad total, sensibilidad táctil, sensibilidad vibratoria en algunos casos y sensibilidad dolorosa. Entonces, esa sería la mejor manera de diferenciar una psoriasis de una lepra, ¿no? Que hay pérdida de la sensibilidad. De las lepras tuberculoides, tú no vas a confundirla con psoriasis porque, perdón, las lepras lepromatosas no la vas a confundir con psoriasis porque son nódulos, ¿no? La lepra lepromatosa ya son lesiones elevadas, mientras que la lepra tuberculoide sí es placas o máculas. Muy bien, ¿qué otra pregunta hay? Doctor, ¿en qué lugares del Perú se pueden ver casos de úlceras de Curuli? La mayoría que han reportado, porque la mayoría no lo reporta, ¿ya? Pero son en selva, básicamente son selva. En Pucallpa, en Iquitos, Madre de Dios, tú puedes ver estos casos. Bien, bien.
También aprovecho para disculparme, no pensé que todas mis clases eran en junio. No, me había olvidado el día de ayer. Actualmente siempre llevo mi laptop al trabajo, pero justo el día de ayer no lo había llevado y estaba de turno, ¿no? Este mes voy a tener turnos mañana y tarde, todos los miércoles, jueves y viernes. Los días jueves va a ser un problema para mí porque tengo consultorio en la tarde. No sé si tenemos clases en esas fechas. Es que justo quiero ver el tema del sílabus. Portafolio, problemas sobre esto, reprogramación. Reprogramación. Ok. Entonces tenemos clase el día 3. El 3 es miércoles, ¿verdad? ¿O no? El lunes, 2, 3. 3 es miércoles. Sí, doctor. Y luego el viernes. Miércoles, viernes. Y luego martes, ¿no? ¿9 es martes? De todas maneras, Sí, doctor. por favor, el coordinador que se comunique conmigo para hacerme recordar, porque yo, por lo general, soy muy, muy despistado. Stephanie me está preguntando, doctor, ¿en las lesiones dérmicas de la lepra lepromatosa se encuentran macrófagos o células gigantes multinucleadas en gran cantidad? Las células gigantes multinucleadas suelen ser macrófagos, o sea, encuentras ambos, ¿no? Encuentras ambos. El miércoles 3 de junio tenemos con usted, sí. ¿Nos podría decir un consejo para estudiar esta unidad de infectología? Infectología es un capítulo bastante rentable en los exámenes de NAM, de residentado y de internado. Más o menos vienen 17 preguntas de infectología y lo van a ver a diario, ¿no? Lo van a ver a diario. Ustedes van a darse cuenta de que casi el 50% de la patología hospitalaria es infecciosa y en todos los módulos, ¿no? El ginecólogo ve infecciones, el cirujano ve infecciones, los internistas, lógicamente, los pediatras, es lo que más ven. Entonces es un tópico que ustedes deben aprovechar al máximo. Pero ustedes están rotando medicina interna, ¿ya? El capítulo de infecciosas, pero medicina interna. Mi recomendación es que lean el Harrison, ¿ya? Si bien me imagino que algunos de ustedes querrán leer libros más avanzados de la especialidad como el Mandel, por lo general el texto es más de especialidad. Yo quiero que ustedes conozcan lo básico y que dominen bien lo básico, ¿no? Como se habrán dado cuenta, mucho de lo que yo les pregunto son cuestiones básicas. Mucho. Les he preguntado sobre fármacos, les he preguntado sobre inmunología, sobre microbiología. Entonces, tú dominas esto y vas a lograr, se te va a hacer mucho más sencillo entender la parte clínica y vas a ser un mejor médico, definitivamente. Bien, entonces lean el Harrison y traten también de consolidar sus ideas con el CTO. ¿Ya? Traten de consolidar sus ideas con el CTO. Pero primero, lean el Harrison. Tienen tiempo, tienen la ventaja de que tienen tiempo. Muchas veces algunos alumnos cuando rotaban conmigo me decían de que les parecía las prácticas una pérdida de tiempo. Y es cierto, algunas prácticas no son tan rentables como otras, pero definitivamente el hospital es necesario, ¿no? Y tú vas a sacar el provecho que tú quieras al hospital. Por ahora no, por ahora sí es un peligro, pero úsenlo como un arma, ¿no? A mí me hubiese encantado tener el tiempo que tienen ustedes para desde el pregrado poder leer todos los tópicos que nos dejan, ¿no? Y yo creo que ustedes sí pueden hacerlo. Pónganse como meta leer el capítulo del tema que están haciendo siempre, ¿no? Las preguntas de los exámenes, como se habrán dado cuenta, son sencillas, ¿no? Y ahora que es todo virtual, es más fácil todavía, ¿no? Lo digo porque yo también llevo cursos virtuales, estoy haciendo una maestría, y bueno, se puede sacar la vuelta, ¿no? Pero eso no quiere decir de que ustedes pasen por agua fría, ¿no? Lo que queremos es de que ustedes sean mejores médicos y tienen la oportunidad de ser mejores médicos, leyendo bien, tener unas buenas bases. Y para el momento donde ustedes hagan sus prácticas,
se van a dar cuenta de que van a querer aprender solo lo que les quedó, los que no lo tenieron muy claro, ¿no? Lo que habían dudas. Ya van a ir más dirigidos, más cancheros también, ¿no? ¿Nos podría decir un consejo para estudiar esta unidad? También podemos leer las guías de prácticas clínicas. Ah, lógico, ¿no? Lógico, sí, sí, por supuesto. Pero ¿qué guías? Ahorita, como vemos, por ejemplo, este tema de lepra, micobacterium, no tuberculosis, muchos de ustedes no van a ver nunca esto, ¿no? Es más, yo diría que la mayoría, salvo que sean infectólogos o que trabajen en áreas tropicales. Pero de todas maneras hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos. Me imagino que de Harrison debe ser un capítulo pequeño, ¿no? Micobacterium, no tuberculosis. Que avium sí debe ser un capítulo amplio, ¿no? Las guías de práctica clínica son más que todo para las patologías más frecuentes, ¿no? Las patologías más frecuentes son por bacterias extracelulares. Esto es lo malo de este ciclo, ¿no? Este ciclo ha sido enfocado por patógenos, pero yo creo que debió ser enfocado por síndromes, ¿no? O sea, hacemos síndrome respiratorio y hacemos neumonía de la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilador, hacemos capítulo de infecciones neurológicas, hacemos meningitis bacteriana, meningitis viral, meningitis crónicas, meningitis por patógenos oportunistas, abscesos cerebrales, y de esa manera ver las patologías y estudiar las enfermedades por síndromes, que es como nosotros lo vemos. Nosotros vemos las enfermedades no por Mycobacterium leprae, sino vemos una úlcera, o vemos una neumonía, o vemos una neumonía crónica con síndrome consuntivo. Nosotros vemos las enfermedades por síndromes, y es por eso de que a veces es mejor estudiarlo así. Y bueno, las guías te ayudan a enfocarte eso, ¿no? Pero no te dan la parte básica, generalmente solo el manejo. Mi siguiente tema, ¿cuál es? Ah, leptospirosis, bacán, ¿no? Leptospirosis es una enfermedad bien chévere y es una enfermedad endémica en Perú. Muy bien, creo que eso ha sido todo, ¿verdad, amigos? ¿O hay alguna otra pregunta? Cuento hasta 5, 5, 4, 3, 2, 1. No hay preguntas. Muy bien, amigos. Nos vemos el día... Nos vemos el lunes. ¿Lunes? ¿Miércoles? ¿Cuándo era? Miércoles, creo, ¿no? Miércoles, bien. Ítalo, tú creo que eres el coordinador, ¿no? Sí, doctor. Allá. Me escribes al WhatsApp el martes. Ya, para hacerlo acordar. Sí, por favor. Ya. Ya, Yo ok, voy doctor, no se preocupe. a depender de que ustedes me hagan recordar para poder ver los temas. Bien, chicos. Ok, Hasta doctor, no luego. se preocupe.